Seguimos con el estudio, en este vídeo, de las memorias de estado sólido o memoria de semiconductores. En concreto, las memorias RAM dinámicas, en este caso una memoria RAM dinámica genérica. En el mercado existen distintos tipos basados casi siempre en el modo de acceder a la información y ello puede impactar en su arquitectura, como veremos en algún ejemplo, pero no en sus fundamentos técnicos. El elemento de almacenamiento es una capacidad o efecto capacitivo asociado a un dispositivo, generalmente un transistor MOS. La carga almacenada se pierde por corrientes de difusión, pérdidas en el propio semiconductor. Luego va a ser necesario refrescar la información cada cierto tiempo. Y esto precisamente es su principal inconveniente, la necesidad de refrescar la información periódicamente. Entre las ventajas, su gran capacidad de integración de información, pues cada bit necesita únicamente de una capacidad o efecto capacitivo, es decir, un transistor MOS, y su relativo bajo precio. La célula que veis en la figura corresponde a una célula de un solo bit, de una memoria RAM dinámica, se llama célula 1T1C, es decir, un transistor, un condensador, y es, como veis, aparece una línea WL en la parte superior, que es la word line, la de selección de palabra, y en perpendicular aparece la línea de lectura o escritura del bit, la línea read-write bit line. Bien, esto no es nada más que una estructura didáctica, puesto que dudo que exista una memoria RAM dinámica en el mercado que responda a esa estructura, pero ya vemos que la forma de almacenar información es cargar o descargar, en el caso de la lectura, un condensador. Si nos vamos acercando un poquito más a una célula real, observamos la que tenéis en la figura, utiliza dos transistores, uno de canal P y otro de canal N, ambos de acumulación, y es la estructura 2T1C. En la parte superior tenemos la WWL, la Write Word Line, y en la parte inferior la Read Word Line, que me va a permitir respectivamente hacer o validar las escrituras y las lecturas de la información. Por su parte, en perpendicular tenemos la write bit line para almacenar un nuevo dato en la capacidad parásita y la read bit line para leerlo. Bueno, lo que quiero decir es que la información se almacena en esa capacidad, vamos a llamarla parásita, que aparece entre puerta y surtidor en el transistor NMOS que tenéis en la parte derecha. La información, por tanto, se escribirá o se cargará o se descargará, dependiendo de si queremos almacenar un 1 o un 0 en esa capacidad C sub GS, y se leerá, por decirlo así, a través de la línea RBL, pero atención, fijaos en el transistor NMOS de la derecha que permite la lectura. Cuando se realice una lectura, lo que voy a tener en realidad es la versión negada del valor contenido en la capacidad C sub GS. Es decir, si C sub GS tiene un nivel alto, tiene un determinado voltaje próximo a la tensión de alimentación, lo que voy a ver en RBL es un cero lógico y viceversa. Bien, el problema de los transistores PMOS, aunque sean de acumulación, es que, aunque transmiten muy bien los unos lógicos, fijaos que entre la línea WBL, que es la línea que lleva el dato a almacenar, y la línea WWL, la Write Word Line, se tiene que establecer una diferencia de potencial que permita transmitir ese 1 o ese cero lógico, ¿verdad?, a la capacidad C sub GS. Por tanto, si la línea WWL está conectada a cero lógico y lo que queremos es almacenar un 1 lógico, que me viene por la línea write bit line, estoy diciendo que la diferencia de potencial entre puerta y surtidor de transistor PMOS es negativa, con lo cual lo que hace es que realmente conduce fuertemente y se dice que la capacidad parásita almacenaría un 1 lógico fuerte, es decir, próximo a la tensión de alimentación. Por el contrario, si se quiere almacenar un 0, y ponemos un 0 en la línea WBL, el transistor PMOS estaría prácticamente cortado, por lo que se almacenaría un 0 débil, es decir, significativamente mayor que 0 voltios. Esto haría que el transistor NMOS de acumulación, que nos va a permitir la lectura, proporcione un nivel lógico débil, se dice. En los transistores NMOS, como se vio anteriormente
al estudiar las memorias SRAM, esto es todo lo contrario. Se dice que los transistores NMOS transmiten muy bien los ceros lógicos y no tan bien los unos lógicos, pero por la misma razón. Por otro lado, la movilidad de los portadores en un PMOS, que son huecos, es mucho más pequeña que la movilidad de los portadores en un transistor NMOS, que son los electrones, aproximadamente 3 veces más pequeña. Por esta razón y porque se necesitan tensiones negativas entre puerta y surtidor para que el PMOS, como decíamos, conduzca, esta célula no es práctica por su lentitud, casi 3 veces, como digo, más lento que un transistor NMOS, y es un mero ejercicio académico. Ahora bien, podemos retocar esa célula cambiando ese transistor PMOS por uno NMOS y añadiendo un NMOS adicional. Lo que estamos teniendo ahora es una célula 3T1C, como veis en la figura, y las líneas que controlan la escritura y la lectura siguen siendo las mismas. Y en esta estructura lo que se puede decir es que se aproxima más a lo que es una memoria RAM dinámica real, a la célula de memoria de un solo bit. ¿De acuerdo? Pues bien, como decíamos anteriormente, de lo que se trata es de almacenar una información en esa capacidad parasitada C sub GS, que en este caso, fijaos, si quiero almacenar un 1, activo la señal WWL y ese 1 sería un 1 débil, dado que el transistor es NMOS a C sub GS, y si quiero almacenar un 0, también descargaremos esa capacidad a través de la Write Bit Line. La lectura, por su parte, se realiza a través del otro transistor NMOS que tenéis en la parte de la derecha, pero, de nuevo, insisto, que la información que aparece en el caso de una lectura por RBL es siempre el negado del almacenado en C sub GS. Como se vio, al estudiar las células SRAM en el vídeo correspondiente, se puede apreciar que cuando no se realiza ninguna operación, ni de lectura ni de escritura, la célula de memoria, en el caso de las memorias SRAM era un biestable, en este caso son esos 3 transistores, se encuentra flotante. Esto favorece, haciendo un cuidadoso diseño, aumentar significativamente el tiempo de retención de la información, es decir, la información almacenada en C sub GS tarda más en perderse y, por tanto, mejorar los ciclos de refresco, simplemente que se pueden espaciar más en el tiempo. En todo caso, pensad que los ciclos de refresco están alrededor de los 10 milisegundos. Cada 10 milisegundos hay que refrescar la información. Bueno, lo que os presento en esta figura es prácticamente una célula de un bit en una RAM dinámica real, sigue siendo una célula 3T1C, pero hemos añadido en la parte superior 2 transistores NMOS que van a permitir hacer una precarga de esas 2 capacidades parásitas que aparecen tanto en la línea de escritura como en la línea de lectura, tenéis en la parte izquierda y la parte derecha, y en la parte inferior veis cómo se utiliza otro transistor NMOS para introducir el dato a almacenar. En este caso, a través de un buffer tri-state controlado por la señal write enable, el dato de entrada, en realidad, lo que estamos enviando hacia la célula es el dato de entrada negado, dado que el transistor NMOS está haciendo las funciones de un inversor digital ahí, como lo estáis viendo. Simplemente, si el dato de entrada es un 1, el transistor NMOS se satura y, por tanto, el dato que se va a almacenar es un 0 y viceversa. Bien. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a aprovecharnos de lo que se llama la precarga de las líneas de bit, en este caso de escritura y de lectura, para que el funcionamiento sea mucho más rápido y mucho más fiable. Por otro lado, como decía, al hacer estas precargas, antes de una operación de escritura o de una de lectura, de forma no solapada, es decir, no pueden ser las 2 a la vez, de acuerdo a estos transistores se les denomina carga activa del circuito. La razón es que si en lugar de tener una señal de precarga se colocara a la puerta de estos transistores con una tensión tal que estuvieran siempre conduciendo, entregarían una corriente del mismo valor comportándose como una resistencia. Por ejemplo, si el transistor MOS de canal P o el canal N de presión o de acumulación para que conduzcan su tensión puerta-surtidor en valor absoluto debe ser mayor a la tensión umbral. Bueno, si conseguimos esto, y es fácil conseguirlo, en transistor NMOS, vamos a centrarnos en el de acumulación, bastaría con conectar la puerta a una tensión
VDD, la tensión de alimentación, y ya estaría permanentemente en conducción y se llama carga activa. Y si fuera un PMOS, que no lo es, desde luego, pues bastaría con conectar la puerta y el surtidor, cortocircuitarlo, tendríamos 0 voltios como tensión puerta-surtidor y el transistor podría estar conduciendo si fuera de deplexión, si fuera de acumulación, tendríamos que manipularlo un poquito más. Bueno, en cualquier caso, os remito al vídeo que dedicamos al estudio de las zonas y puntos de trabajo de los transistores MOS en un vídeo anterior. Si inicialmente las líneas WBL y RBL están a 0 voltios, es decir, las dos capacidades parásitas están descargadas, al activar la precarga, las tensiones en el condensador de escritura y en el de lectura será aproximadamente la tensión de alimentación menos la tensión umbral. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una escritura de un dato de entrada que fuera un dato D sub E, que fuera 0, un 0 lógico. Pues fijaos, en primer lugar, el transistor NMOS de entrada estará cortado, porque tiene un 0 en su puerta y por tanto está cortado. Y C sub GS se cargará con un 1 debido a la precarga de la línea de escritura WPL. Luego el ejemplo termina haciendo 2 lecturas consecutivas con precarga previa, claro, de RBL, de la línea de lectura. Fijaos lo que ocurre en en el cronograma. Hacemos una precarga a la izquierda inicialmente y eso hace que la línea WBL, de forma exponencial, debido a la carga de un condensador, pues lo que hace es se pone a nivel alto, llegando en un tiempo relativamente breve a tener una tensión aproximadamente, como decíamos antes, tensión de alimentación menos tensión umbral. Vale, si después activamos la línea WWL, fijaos, entre 2 pulsos de recarga, activamos la línea WWL, lo que sucede es que estamos permitiendo que el transistor NMOS de paso conduzca y por tanto la tensión, la capacidad parásita entre puerta y surtidor del transistor interno NMOS empieza a cargarse, como veis en la figura, es la penúltima de las señales que tenéis en el cronograma. Y bueno, y de esa manera pues ya tendríamos almacenado un 1 lógico. Ahora bien, después, como veis, aparece un nuevo ciclo de precarga y en lugar de hacer una nueva escritura, lo que vamos a hacer es 2 lecturas consecutivas, lo veis en la línea RWL. Bien, pues lo que ocurre ahí es que al activar RWL, lo que hacemos es poner en conducción el transistor NMOS de paso que hay en la parte derecha de la figura y lo que obtenemos es digamos, el valor negado de lo que está almacenado en la capacidad parasitada C sub GS. Fijaos que la precarga se hace también en RBL y por eso RBL inicialmente, que es la última de las señales, está a nivel alto, claro, es que esto es así, pero en el momento que activamos ese transistor de paso, pues el RBL se descarga, ¿de acuerdo? Y nos aparece un 0. Bueno, en el cronograma se observa que las lecturas son destructivas, entre comillas. Es decir, cada vez que hacemos una lectura estamos destruyendo de alguna manera o vaciando la información que hay en la capacidad parasitada C sub GS, razón por la cual es necesario, perdón, en la capacidad parasitada RBL, por lo que es necesario hacer siempre una precarga. Insisto en esto, siempre que se hace una lectura, lo que ocurre es que la capacidades parásitas que tenemos en ambas líneas de bit, pues se ven trastocadas, claro. Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo en el cual lo que queremos escribir ahora es un dato de entrada que es un 1, por tanto el transistor NMOS de entrada estará conduciendo, estará prácticamente saturado, el de la parte inferior izquierda me refiero, y lo que ocurre es que en realidad la capacidad parasitada C sub GS se cargará con un 0 debido a la precarga en WBL. Después se hacen igual que antes, esto es un ejemplo, nada más que un ejemplo, 2 lecturas consecutivas con precarga previa a la hora de hacer la lectura. Fijaos, lo que ocurre es simplemente que se hace primero una precarga, se activa el señal WWL para escribir el dato, eso hace que se escriba un 0, dado que la línea precargada se va a 0 voltios,
C sub GS se va a 0 voltios y RBL se pone a nivel alto porque está precargada. Ahora bien, cuando se hace la lectura, igual que antes, la línea RBL se va a 0 y después se hace una nueva precarga y una nueva lectura yéndose a 0 de nuevo, como veis en la última señal que tenéis en el cronograma. Bien, las células 3T1C DRAM, la señal de precarga está muy relacionada con el modo de direccionamiento de las memorias DRAM. A partir del contenido del bus de direcciones se obtienen, como veremos después, dos señales muy importantes, que son la señal CAS, Column Address Strobe, es una señal que me va a direccionar una columna de la matriz, en la que es la matriz formada internamente para almacenar la información, y también la señal RAS o Row Address Strobe, que es la validación de la fila. Es decir, las células de un bit que hemos visto están almacenadas en filas y columnas, y la dirección, el bus de direcciones, lo que me va a permitir es obtener primero, hacemos una selección, lo que se llama un ciclo de CAS para seleccionar la columna, y luego un ciclo de RAS. Esto es muy importante entenderlo porque a veces confunde mucho el modo de direccionamiento de las memorias RAM dinámicas. Es necesario, es imprescindible, dado cómo está estructurada la información, hacer primero generar primero una señal de tipo CAS para seleccionar una columna. Imaginaos toda una columna entera de una posición de memoria, y luego la fila correspondiente para seleccionar un bit, ¿de acuerdo? Es como si fuera una tabla de doble entrada. En concreto, la señal CAS, como se verá a continuación, produce la precarga de las líneas WBL y RBL, permite un ahorro del número de pines en los chips, pues el bus de direcciones tiene la mitad de bits necesarios. Es, por tanto, necesario hacer un ciclo de CAS y otro de RAS para almacenar o leer la información correspondiente. En las SRAM esto no era necesario, pues tienen mucha menos capacidad de almacenamiento, como decíamos en su momento, un orden de magnitud. ¿Cómo es la arquitectura? Lo que muestra la figura es la arquitectura interna de una memoria RAM dinámica, donde únicamente hay una matriz de, fijaos, de 2 elevado a n medios por 2 elevado a n medios. ¿Por qué 2 elevado a n medios? Porque hemos dicho que el bus de direcciones tiene que ser de la mitad del número de bits. Imaginaos que quiero hacer un sistema de memoria con RAM dinámica de 16 bits. Pues bien, a esta memoria le tendrían que entrar 8 bits. Consecutivamente, primero 8 bits y luego otros 8 bits para completar la dirección. Pero lo primero que tengo que hacer es introducir los 8 bits de la columna y luego los 8 bits de la fila, o al revés, esto depende de las memorias. ¿De acuerdo? Por esa razón, el bus de direcciones en muchas memorias DRAM es de la mitad del número de bits que estoy manejando, del tamaño de la memoria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que al seleccionar una fila y una columna solo estoy accediendo, leyendo o escribiendo un bit, razón por la cual, fijaos, el bus de datos es de un solo bit, que además aparece en la parte inferior de la figura por separado, no es bidireccional. La matriz que tenéis ahí remarcada en azul, con una línea así, digamos, a mano, lo que me está indicando es que de esa matriz solo se selecciona un bit. Primero la columna, luego la fila, o viceversa, según sea el ciclo de CAS o de RAS. Y, claro, esto es lo usual, pero hay que entender que las memorias RAM dinámicas tienen más. No son memorias de un bit, son de más. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es replicar esa matriz de 2 elevado a n medios por 2 elevado a n medios para conseguir el número de bits que necesito. Es decir, la memoria DRAM puede tener varias de estas matrices hasta completar los 16, 32 o 64 bits que vaya a tener el bus de la palabra de memoria, y todas esas matrices van a sufrir, por decirlo así, el ciclo de RAS y de CAS en paralelo. Cada una de ellas va a contribuir con un bit y al final tendremos la palabra de memoria correspondiente. Bien, esto permite, esta forma de almacenar la información en diferentes matrices, permite tener diferentes tipos de memoria RAM dinámica, como veremos a continuación. Es necesario un controlador de memoria que genere la señal de RAS, CAS, read, write, etc. Esto no lo hace internamente a veces sí, hay memorias que sí lo tienen, pero a veces es necesario que el propio usuario diseñe su máquina de estados
controlador de memoria para generar todas estas señales de control. Así que ese controlador, que es una máquina de estados, en primer lugar se encarga de la selección de la fila con precarga, en segundo lugar de la selección de la columna con precarga. Por otro lado, en las memorias DRAM, con independencia del tipo y arquitectura interna que tenga, es necesario refrescar la información de la matriz, lo que se llama un ciclo de refresco. De esto también se puede encargar, a veces lo hace autónomamente internamente, el controlador de memoria. El ciclo de refresco, como decía, el objetivo es que la información no se pierda debido a la descarga de la capacidad o condensador entre puerta y sustituidor que aparece en la célula de memoria por corrientes de fuga o de difusión, se dice. Por otro lado, en las memorias DRAM, con independencia del tipo y arquitectura internas, es necesario refrescar. Este ciclo de refresco puede tener una duración o puede tener que realizarse cada cierto tiempo. Las hay que tienen un ciclo de refresco cada más tiempo, cada menos tiempo. En fin, esto en el mercado hay muchas memorias, pero aproximadamente unos 10 milisegundos. Insisto en que el controlador de memoria externo a la memoria se puede encargar de los ciclos de refresco, salvo en algunos tipos de memoria que tiene su propio control de refresco internamente, como veremos ahora en un ejemplo. ¿Qué tipos de refresco? Pues se puede hablar de un tipo de refresco a ráfaga, es decir, todas las filas se refrescan a la vez en cada ciclo. No es bit a bit, toda una fila entera. O bien distribuido, cada fila se refresca entre ciclo de lectura y o ciclo de escritura, entre ciclos, me refiero consecutivos, ¿de acuerdo? Hay varias técnicas y varios algoritmos que me permiten hacer el refresco de la información. Todo esto da lugar a varios tipos de memoria DRAM dinámica. La Fast Page Mode DRAM, la FPM DRAM, hace una selección fija de una fila y se va incrementando la selección de la columna. El acceso es más rápido que en un modo aleatorio, con rush y cache para una única posición. La pseudo RAM es parecida a las anteriores, pero con un buffer interno para ir almacenando el dato de la columna siguiente. En ambos casos, lo que estoy diciendo es que se hace una selección fija de una fila y luego se va incrementando, sería en este caso el ciclo de cache, se va incrementando y voy obteniendo, de acuerdo, bits de cada columna para una única fila. Luego se cambia de fila y se vuelve a comenzar y así sucesivamente. Me refiero para completar la información que se le ha pedido a la memoria o para hacer una escritura. Luego están las RAM dinámicas tipo Edo, pero en ráfaga, en burst, las B2 DRAM, que permite el acceso en ráfaga, con lo que, como digo ahí, el buffer interno es para varios datos de distintas columnas, a diferencia de las Edo RAM. ¿Vale? Luego están las DRAM síncronas, que es un poco lo mismo, pero todas las operaciones involucradas en la memoria están sincronizadas con un reloj digital, una señal de reloj síncrona, y luego aparecen, que esto es muy popular en algunos ambientes, pues yo tengo una SDRAM, RAM dinámica DDR2, DDR3, DDR4 y sucesivos. Bueno, lo único que el DDR significa el Double Data Rate, ¿no? Que es para decir que son memorias que permiten multiplicar por 2, por 3 o por 4 la velocidad de acceso de las DRAM síncronas. Como ejemplo de todo esto os presento una memoria de Alliance Memory, que es la que tenéis ahí, que es una memoria de 1 mega por 16, es una SDRAM, una DRAM síncrona, es CMOS de alta velocidad y trabaja en modo burst, en modo BEDO. Bueno, en cualquier caso, lo que veis cómo es la arquitectura, tenemos un decodificador de comandos. Fijaos que la señal de chip select, rush, cache y write enable vienen del exterior, de un controlador de memoria externo. Tenemos el contador de refresco. En realidad el contador de refresco es interno, lo que hace es un contador y cada cierto tiempo lo que hace es activar el ciclo de refresco y las operaciones que queden pendientes de lectura y escritura deben de esperar, ¿de acuerdo? Y luego hay dos bancos, cada uno de ellos con varias matrices, lo tenéis ahí reflejado. Fijaos que son
cada matriz es 2048 por 256 por 16, ¿de acuerdo? Bueno, y hay dos de ellos y lo que obtenemos al final es un bus de datos de salida de 16 bits. Pues bien, con esto terminamos. Espero que os haya gustado este análisis de las memorias RAM dinámicas y os remito al siguiente vídeo en el que estudiaremos las memorias no volátiles.